Sobre los acantilados de San Telmo de los Vientos, con el viento arrancando su velo y el revólver aún humeante en su mano, Isadora de Montelimar mira el cuerpo del marqués de Luarca caído a sus pies y piensa: mi padre será vengado, pero voy a perder al único hombre que he amado de verdad. Con apenas 22 años, el vestido de novia manchado de sangre, sangre que no es suya, sino del hombre que acaba de matar, entiende que la venganza tiene un precio que nadie te cuenta. Puedes destruir a tu enemigo, pero también destruirte a ti misma en el proceso. Las mujeres nobles no empuñaban armas en la España de 1764. Era impensable, pecaminoso. Pero cuando pasas años planeando justicia, cuando odias a alguien con cada fibra de tu ser y entonces descubres que todo lo que sabías era mentira, el mundo entero se da vuelta. Y ahora, con el mar rugiendo abajo y la muerte de un noble en sus manos, Isadora debe elegir: huir y salvar su propia vida, o quedarse y salvar al hombre que juró destruir. Pero lo que ella no imagina es que esta elección cambiará no solo su destino, sino que también revelará secretos que el mar guardó durante 3 años. Esta no es solo la historia de una mujer que se casó por venganza. Es la historia de cómo el odio puede transformarse en amor y cómo ambos pueden destruir o redimir. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime con sinceridad, ¿has amado alguna vez a alguien que deberías odiar? ¿Has sentido el peso imposible de elegir entre justicia y perdón? Nuestra historia comienza en San Telmo de los Vientos, costa cantábrica de España, en el otoño de 1764, cuando Isadora de Montelimar despertó el día de su boda con un único pensamiento en mente: venganza. El mar Cantábrico rugía como si quisiera advertir a alguien. La pequeña capilla del puerto de San Telmo estaba sumida en sombras, a pesar de ser mediodía. Las velas parpadeaban nerviosas, como si el viento que se colaba por las rendijas quisiera apagarlas. Afuera, el cielo amenazaba tormenta. Adentro, se celebraba un matrimonio que nadie había pedido y que solo una persona había conspirado. Isadora de Montelimar se miraba en el pequeño espejo del vestidor anexo a la capilla. El vestido de seda marfil le quedaba perfecto, demasiado perfecto para un matrimonio sin amor. Su tía, doña Aurelia de Rojas, había escogido cada detalle con precisión militar: el encaje de Bruselas, las perlas del collar, el velo bordado con hilos de plata, todo calculado para impresionar, todo diseñado para ocultar la ruina. «Sonríe, sobrina», susurró Aurelia, ajustándole el velo con dedos fríos. «Hoy restauras el honor de los Montelimar. Deberías estar agradecida». Isadora apretó los puños bajo el ramo de azucenas blancas. Agradecida. La palabra le quemaba la garganta como veneno. «Agradecida por casarme con el hombre que destruyó a mi padre», respondió en voz baja, sin apartar la mirada del espejo. Aurelia se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Isadora en el reflejo. «Cuidado con lo que dices», advirtió bajando la voz. «Don Elías de Valdemonte es un hombre poderoso. Tiene oídos en todas partes». «Y corazón en ninguna», replicó Isadora. Su tía suspiró como si lidiara con una niña terca. «El corazón no importa en los matrimonios de conveniencia, querida. Lo que importa es la supervivencia. Y créeme, sin este matrimonio, no sobrevivirías un año más». Isadora sabía que era verdad. Desde la muerte de su padre hacía 2 años, la familia Montelimar había caído en desgracia absoluta. Las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban a la puerta, los sirvientes huían sin cobrar. Solo quedaban el nombre, un nombre que ya no valía nada, y una casa en ruinas que olía a moho y recuerdos. Y entonces apareció Elías de Valdemonte, el mercader más rico de la costa cantábrica, el hombre cuyos barcos traían especias de las Indias y seda de Oriente, el hombre cuya firma aparecía en los documentos que habían arruinado a su padre. Aurelia había negociado el matrimonio en secreto. Cuando Isadora se enteró ya estaba decidido. La boda sería en San Telmo, lejos de Cádiz, lejos de los ojos curiosos de la corte, discreta, rápida, irrevocable. «Es hora», anunció Aurelia, tomando su brazo con firmeza. Isadora respiró hondo. Bajo el corsé de hueso de ballena, su corazón latía como un tambor de guerra. «Hoy comienzas tu venganza», se dijo a sí misma. «Te casas con tu enemigo, pero no será él quien te destruya esta vez. Serás tú quien decida cuándo, cómo y por qué todo acabará». Las puertas de la capilla se abrieron. El órgano resonó con una marcha nupcial lenta, casi fúnebre.
Los pocos invitados, todos amigos de Aurelia, ninguno de Isadora, se pusieron de pie. Al fondo del pasillo, junto al altar, esperaba don Elías de Valdemonte. Isadora dio el primer paso, y por primera vez lo vio realmente. Era más alto de lo que recordaba, de porte imponente, hombros anchos, vestido con el sobrio negro de los mercaderes enriquecidos. Pero no fue su estatura lo que la sorprendió. Fue su rostro. Esperaba encontrar crueldad, arrogancia, triunfo. En cambio, vio cansancio. Sus ojos grises, del color del acero, del mar antes de la tormenta, la observaban sin emoción. Su expresión era severa, pero no dura. Había algo en su mirada que Isadora no supo identificar. Algo parecido a resignación. Llegó al altar. Aurelia le soltó el brazo y retrocedió. Elías extendió su mano. Isadora la tomó. Estaba fría. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz monótona, como si bendijera un contrato comercial y no un matrimonio. Las palabras latinas resonaban en las paredes de piedra, indescifrables, eternas. Cuando llegó el momento de los votos, Elías habló primero. Yo, Elías de Valdemonte, te acepto, Isadora de Montelimar, como mi legítima esposa. Su voz era grave, medida sin inflexión alguna. Para amarte y respetarte, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de mi vida. No sonaba a promesa, sonaba a sentencia. Ahora le tocaba a ella. Isadora abrió la boca. Por un instante, el silencio se extendió demasiado. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda. La mano de Elías, aún sosteniendo la suya, se tensó levemente. Yo, Isadora de Montelimar, comenzó y su voz tembló. Te acepto, Elías de Valdemonte, como mi legítimo esposo, para obedecerte y respetarte. Mentira. En la prosperidad y en la adversidad. Mentira. Todos los días de mi vida, hasta que te haga pagar por lo que le hiciste a mi padre. El sacerdote sonrió, ajeno a todo. Los declaro marido y mujer ante Dios y los hombres. Elías se inclinó ligeramente. Por un momento Isadora creyó que la besaría, pero solo rozó su mejilla con los labios, un gesto frío, formal, y se apartó. Ya está hecho, murmuró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Sí, respondió Isadora, ya está hecho. Pero ambos sabían que lo que acababa de comenzar no era un matrimonio, era una guerra. Al salir de la capilla, la lluvia había comenzado a caer. El viento soplaba con furia desde el mar, empapando el vestido de Isadora antes de que pudiera subir al carruaje. Elías le ofreció el brazo con cortesía mecánica. Los pescadores del pueblo se inclinaban a su paso, algunos con respeto genuino, otros con miedo apenas disimulado. Todos conocían el nombre Valdemonte. Todos sabían que ese hombre no olvidaba ofensas, ni perdonaba deudas. El carruaje era lujoso pero austero. Terciopelo negro, madera oscura, cortinas pesadas. Isadora se sentó lo más lejos posible de su nuevo esposo. Él no pareció notarlo. Durante los primeros minutos, solo el traqueteo de las ruedas y el golpeteo de la lluvia llenaban el silencio. Isadora miraba por la ventana empañada, viendo cómo el pueblo desaparecía detrás de ellos. Pronto solo quedó el camino sinuoso que subía a la colina, flanqueado por cipreses oscuros que se mecían bajo la tormenta. «Mi intención no es hacerte daño, señora», dijo Elías de pronto. Isadora se volvió a mirarlo. Su rostro permanecía impasible, pero había algo en su tono. «Disculpa, advertencia. Este matrimonio es un acuerdo que beneficiará a ambos», continuó. «No espero amor, solo respeto mutuo». «Entiendo», respondió Isadora, manteniendo la voz firme. «Y yo también cumplo los acuerdos, mi señor. Hasta el final». Algo cruzó los ojos de Elías. Casi parecía suspicacia, pero asintió levemente y volvió a mirar por su ventana. No habló más durante el resto del viaje. Isadora tampoco. Pero en su mente, las palabras de su difunto padre resonaban como un eco. «Valdemonte me traicionó, hija. Firmó los documentos que me condenaron. No sé por qué lo hizo, pero sé que lo hizo». Y ahora ella llevaba el apellido del traidor. La mansión apareció entre la niebla como una aparición. Hacienda Valdemonte, una construcción de piedra blanca de 3 plantas, con torres en las esquinas y ventanas estrechas que parecían ojos vigilantes. Estaba rodeada de cipreses altísimos que formaban una barrera natural contra el viento del mar. Cuando el carruaje se detuvo, los sirvientes ya esperaban formados en la entrada. Debían ser al menos 15,
todos vestidos con sobria elegancia. Una mujer mayor, de rostro severo pero no cruel, dio un paso adelante. «Bienvenida, señora de Valdemonte», dijo con una reverencia. «Soy Marta Ochoa, el ama de llaves. Si necesita cualquier cosa, estoy a su disposición». «Gracias, Marta», respondió Isadora, intentando sonar natural. Una joven de mejillas sonrosadas y ojos curiosos se adelantó tímidamente. «Y yo soy Lucía Quintanilla, su doncella personal, mi señora». Isadora le sonrió con genuina calidez. Al menos había un rostro amable en aquella casa de piedra. Elías subió los escalones sin mirar atrás. Marta le murmuró algo al oído y él asintió brevemente antes de desaparecer en el interior. Isadora se quedó un momento en el umbral, observando el vestíbulo. Suelos de mármol blanco con vetas grises, una escalera doble que subía majestuosa hacia el segundo piso, retratos oscuros en las paredes. Todo olía a poder, a secretos, a mar. «Permítame mostrarle sus aposentos, mi señora», ofreció Lucía con suavidad. Isadora la siguió por la escalera. A cada paso, los retratos de los antepasados Valdemonte la observaban con expresiones severas. Hombres de mandíbula dura y ojos fríos. Mujeres de labios apretados y miradas distantes. Ninguno sonreía. «¿Cuánto tiempo llevas en esta casa, Lucía?», preguntó Isadora, solo por romper el silencio. «3 años, mi señora. Entré justo después de que…». Se detuvo bruscamente. «¿Después de qué?». Lucía bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. «Después de que murió la primera esposa del señor». Isadora se detuvo en seco. «¿Primera esposa?». Lucía palideció como si hubiera dicho algo prohibido. «Lo siento, mi señora. Pensé que usted sabía…». «No sabía nada», admitió Isadora, sintiendo un escalofrío. «Cuéntame». La joven miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. Su nombre era doña Beatriz de Almenara. Tenía apenas 21 años cuando murió. Cayó al mar desde los acantilados. Algunos dicen que fue un accidente. Otros. ¿Otros qué? Lucía tragó saliva. Otros dicen que saltó. Un silencio pesado cayó entre ellas. A lo lejos, el mar rugía como una bestia hambrienta. «¿Y el señor Valdemonte?», preguntó Isadora con voz tensa. «¿Cómo reaccionó?». «Desde entonces no volvió a ser el mismo», susurró Lucía. Cerró el ala oeste de la casa. Prohibió que nadie mencionara su nombre. Y todas las noches mira el mar desde su estudio, como si esperara algo. Isadora sintió que el aire se volvía más denso. Había venido a esta casa buscando venganza por su padre, pero acababa de descubrir que los secretos de Elías de Valdemonte eran más profundos de lo que imaginaba. «Llegamos, mi señora», anunció Lucía, abriendo una puerta doble de madera oscura. La habitación era espaciosa y elegante. Una cama con dosel de cortinas verde oscuro dominaba el espacio. Había un tocador veneciano con espejo, un armario tallado, una chimenea ya encendida. Las ventanas daban al mar. «El señor tiene sus aposentos en el ala opuesta», explicó Lucía, adivinando la pregunta no formulada. «No compartirán habitación». Isadora asintió. No sabía si sentirse aliviada o insultada. Cuando Lucía la ayudó a quitarse el vestido de novia, Isadora observó su reflejo en el espejo. Ya no parecía ella misma. Parecía una muñeca de porcelana en una casa de muertos. «¿Necesita algo más, mi señora?». «Solo una cosa», respondió Isadora. «Necesito que confíes en mí». Lucía la miró sorprendida. «Serás mis ojos y oídos en esta casa, Lucía. Necesito saber todo sobre él, su rutina, sus secretos, sus debilidades. ¿Puedes hacer eso por mí?». La joven dudó un momento. Luego asintió lentamente. «Sí, mi señora. Pero, ¿puedo preguntar por qué?». Isadora sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Porque vine aquí a vengar a mi padre, y no pienso irme hasta hacerlo». Esa noche, durante la cena, Isadora conoció al verdadero Elías de Valdemonte. El comedor era una sala larga con una mesa de roble que podría sentar a 20 personas, pero solo había 2 cubiertos, uno en cada extremo. Velas de cera de abeja iluminaban con luz dorada. Los sirvientes entraban y salían en silencio fantasmal. Elías comía con precisión quirúrgica. Cortaba la carne en porciones exactas. Bebía el vino con moderación, masticaba lentamente. Todo en él era control, orden, disciplina. Isadora, en cambio, apenas probó bocado. La comida le sabía a ceniza. «¿No es de su agrado la cena, señora?», preguntó él sin levantar la vista del plato. «La comida está excelente», respondió con cortesía forzada. «Solo que no tengo apetito».
Comprensible. Los primeros días en un lugar nuevo siempre son incómodos. Hubo una pausa. Supongo que lamenta el cambio de vida, continuó él, esta vez mirándola directamente. Sus ojos grises eran indescifrables. No lamento lo inevitable, replicó Isadora con calma estudiada. Los Montelimar sabemos adaptarnos, incluso a la desgracia. Elías arqueó una ceja. Por primera vez, algo parecido al interés cruzó su rostro. Desgracia o destino. A veces son la misma cosa, mi señor, susurró ella, cortando el pan con un gesto deliberadamente firme. Él la estudió durante un largo momento. Isadora sostuvo su mirada sin pestañear. Era un duelo silencioso, una guerra sin armas. Finalmente, Elías dejó los cubiertos sobre el plato. Le haré una única advertencia, señora de Valdemonte, dijo con voz baja pero firme. En esta casa hay habitaciones a las que no debe entrar. Hay preguntas que no debe hacer. Hay puertas que es mejor mantener cerradas. ¿Y si las abro de todas formas?, desafió ella. Elías se puso de pie lentamente. Su sombra se proyectaba larga sobre la pared. Entonces descubrirá por qué algunas puertas se cierran con llave, respondió. Y para ese momento será demasiado tarde. Dio media vuelta y salió del comedor sin despedirse. Isadora se quedó sola, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si acababa de ganar o perder esa batalla, pero sabía con certeza que la guerra apenas comenzaba. Más tarde, en su habitación, abrió el pequeño baúl donde había guardado sus pertenencias personales. Entre la ropa, envuelta en seda negra, estaba la carta que había llegado días antes de la boda. La abrió con manos temblorosas y releyó las palabras que había memorizado. Isadora, los rumores son ciertos. Elías de Valdemonte firmó los documentos que arruinaron a tu padre, pero no actuó solo. Hay un nombre detrás de todo, el Marqués de Luarca. Él fue quien orquestó la caída de los Montelimar. Aún investigo por qué. Pronto tendré respuestas. Ten cuidado. Valdemonte es peligroso, pero Luarca es mortal. Mateo Orduña. Mateo, su amigo de infancia, el único que había creído en su búsqueda de justicia cuando todos la llamaban loca. Isadora dobló la carta y la escondió bajo el colchón. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si Luarca estaba detrás de todo, entonces Elías no era el único culpable, pero seguía siendo cómplice. Y los cómplices también pagaban. Antes de dormir, escribió en su diario, el único confidente que tenía. Hoy me casé con mi enemigo, pero descubrí que él también tiene enemigos, y quizás, solo quizás, pueda usar eso a mi favor. Fuera, el mar rugía como si aprobara su juramento, y en el estudio del ala este, Elías de Valdemonte bebía vino frente a la ventana, observando las olas oscuras bajo la luna. No sabía aún que la mujer que acababa de traer a su casa no solo cambiaría su destino, sino que desenterraría los fantasmas que creía haber sepultado bajo el mar. Capítulo 2, Los fantasmas de Valdemonte. El amanecer llegó gris y frío. Isadora despertó desorientada. Por un instante no recordó dónde estaba. Entonces vio las cortinas pesadas, el dosel verde oscuro, el techo alto con vigas de madera. Y la realidad cayó sobre ella como agua helada. Estaba en la casa Valdemonte. Era la esposa de Elías, y su venganza apenas comenzaba. Se vistió con ayuda de Lucía, quien llegó temprano con una bandeja de desayuno, pan recién horneado, miel, queso de oveja y té humeante. El señor ha salido al puerto al amanecer, informó Lucía mientras le cepillaba el cabello. Va todas las mañanas a supervisar los barcos. ¿Cuánto tiempo está fuera? Hasta el mediodía generalmente. Dice que el negocio de las especias requiere vigilancia constante. Perfecto, pensó Isadora. Eso le daba tiempo para explorar. Lucía, dijo con tono casual, ¿dónde está exactamente el ala oeste, la que mencionaste ayer? La joven se tensó visiblemente. Al final de la galería del segundo piso, mi señora. Pero el señor prohibió terminantemente. No te preocupes, la interrumpió Isadora con una sonrisa tranquilizadora. Solo tengo curiosidad. Después del desayuno, bajó al salón principal. Era una sala imponente con techos altísimos, ventanales que daban al mar y, como en todo el resto de la casa, retratos oscuros en las paredes. Caminó lentamente frente a ellos, estudiando los rostros de generaciones de Valdemonte. Todos tenían la misma mandíbula fuerte, la misma mirada severa. Era como si el linaje hubiera sido tallado en piedra, no nacido de carne. Entonces vio uno diferente. Era el retrato de una mujer joven. Vestía un traje de seda color marfil con detalles en verde esmeralda. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros.
Pero lo más perturbador era su expresión, melancolía profunda, casi desesperación. Sus ojos verdes parecían mirar más allá del lienzo, más allá del mundo. En sus manos sostenía una flor marchita. No había placa con nombre, pero Isadora supo de inmediato quién era. Beatriz de Almenara, murmuró. La primera señora de Valdemonte, confirmó una voz a sus espaldas. Isadora se giró bruscamente. Era Marta, el ama de llaves, con una expresión indescifrable. Perdone si la asusté, señora. Solo venía a avisar que el almuerzo estará servido al mediodía. Gracias, Marta. Isadora volvió a mirar el retrato. Era hermosa, ¿verdad? Lo era, respondió Marta con cautela. Y también muy desdichada. ¿Por qué desdichada? El ama de llaves dudó. Parecía debatirse entre la lealtad a su patrón y algo parecido a la compasión hacia Isadora. Algunos matrimonios no están hechos para la felicidad, señora, dijo finalmente. El de ella fue uno de esos. ¿Elías no la amaba? Marta la miró a los ojos. No es mi lugar decirlo, mi señora. Pero si quiere saber la verdad, pregunte al mar. Él lo vio todo. Dicho esto, el ama de llaves hizo una reverencia y se marchó, dejando a Isadora con más preguntas que respuestas. El mar. Siempre el maldito mar. A media mañana, cuando estuvo segura de que la casa estaba tranquila, Isadora subió al segundo piso. Caminó por la galería, un pasillo largo con ventanas a un lado y puertas cerradas al otro, hasta llegar al extremo oeste. Allí, una puerta doble de madera oscura estaba cerrada con un candado antiguo. Isadora probó la manija, cerrada como esperaba. Pero junto a la puerta había una ventana entreabierta. Se asomó con cuidado. Desde allí podía ver parte de una habitación, un piano cubierto con una sábana blanca, estantes con libros, una mesa con papeles. El viento hacía volar las cortinas hacia adentro, y en ese movimiento Isadora vio algo más. En la pared del fondo colgaba otro retrato de Beatriz, más grande que el del salón. En este, ella llevaba un vestido blanco y estaba de pie junto al acantilado, con el mar embravecido detrás, una escena premonitoria de su muerte. ¿Qué crees que encontrarás ahí? Isadora dio un salto. Se volvió bruscamente. Elías estaba a pocos pasos de distancia, vestido aún con la ropa de viaje, botas embarradas, abrigo oscuro, cabello ligeramente despeinado por el viento. Olía a sal y madera húmeda. Yo solo estaba desobedeciendo, completó él con voz peligrosamente calma. Explorando, corrigió ella, alzando la barbilla. Dijiste que esta era mi casa ahora. ¿O eso también fue mentira? Elías dio un paso hacia ella. Isadora retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la puerta cerrada. Hay una diferencia entre casa y hogar, señora, dijo él con voz baja. Esta construcción puede ser tuya en papel, pero hay habitaciones que seguirán siendo mías, y esta es una de ellas. ¿Por qué? ¿Qué escondes ahí? Nada que te concierna. Todo me concierne si estoy atrapada en esta casa. No estás atrapada, replicó él. Eres libre de ir a donde quieras, excepto aquí. Sus miradas se sostuvieron. Isadora podía sentir el calor que emanaba de él, el leve olor a tabaco en su ropa, la tensión en el aire. ¿La amabas?, preguntó de pronto sin pensarlo. Elías parpadeó sorprendido por la pregunta directa. ¿A Beatriz? Sí. Él apartó la mirada, como si la pregunta le doliera físicamente. Esa no es tu preocupación. Entonces sí la amabas, concluyó Isadora. Elías apretó la mandíbula. Amé la idea de salvarla, dijo finalmente con voz ronca. Pero no pude. Y ahora vive en esta ala de la casa como un fantasma que se niega a irse. ¿Por eso la mantienes cerrada? Por eso, confirmó él. Y por eso te pido, Isadora, no entres, no despiertes lo que debe seguir dormido. Había algo en su tono. No era amenaza, era súplica. Isadora asintió lentamente. Está bien, no entraré. Mintió. Elías pareció relajarse levemente. Dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. El almuerzo está servido, dijo, volviendo a su tono formal. Te espero en el comedor. Se alejó por el pasillo. Isadora se quedó quieta, con el corazón latiendo fuerte. Necesito entrar en esa habitación, pensó. Ahí están las respuestas. Esa tarde, mientras Elías revisaba documentos en su estudio, Isadora le pidió a Lucía que le mostrara los jardines. La doncella aceptó encantada. Los jardines de Valdemonte eran extensos pero descuidados. Había rosales crecidos sin control, caminos de grava invadidos por hierba, una fuente central cuya agua caía torcida. Todo tenía un aire de abandono elegante.
Antes eran hermosos, comentó Lucía con nostalgia. Doña Beatriz los cuidaba personalmente. Decía que las flores eran lo único que no la juzgaba. ¿Por qué habrían de juzgarla? Lucía vaciló. Porque ella no era feliz aquí, mi señora, y todos lo sabían. Isadora se detuvo junto a la fuente rota. Lucía, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Cómo murió realmente Beatriz? La joven miró a su alrededor nerviosamente, como si los árboles pudieran escuchar. Oficialmente, cayó del acantilado durante una tormenta. Pero yo estaba aquí esa noche, mi señora, y escuché cosas. ¿Qué cosas? Gritos. Ella y el señor estaban discutiendo en el salón. Yo estaba en el piso superior y los oí. Él le decía que no podía protegerla si seguía haciendo eso. Ella lloraba y decía que ya no soportaba más la mentira. ¿Qué mentira? No lo sé. Pero después de eso, ella salió corriendo bajo la lluvia. El señor fue detrás de ella. Y cuando amaneció, encontraron su cuerpo en las rocas. Isadora sintió un escalofrío. ¿Crees que él? No, interrumpió Lucía con vehemencia. El señor no es un asesino, mi señora. Puede ser frío, puede ser duro, pero no es cruel. Lo vi llorar ese día. Fue la única vez que lo vi así. Entonces, ¿qué crees que pasó? Lucía bajó la voz hasta un susurro. Creo que ella saltó. Creo que llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Y esa noche, finalmente tuvo el valor. El viento sopló entre los cipreses, llevando consigo el sonido del mar. Isadora pensó en el retrato de Beatriz, en sus ojos verdes llenos de tristeza, en la flor marchita entre sus manos. Quizás ella también había venido a esta casa buscando algo, salvación, amor, refugio, y solo había encontrado jaulas de oro. Gracias por tu honestidad, Lucía, dijo Isadora suavemente. Solo, tenga cuidado, mi señora, suplicó la joven. Esta casa tiene forma de atrapar a las personas. Ya estoy atrapada, pensó Isadora, pero no de la forma que Beatriz lo estuvo. Yo voy a salir de aquí, y voy a llevarme mi venganza conmigo. Esa noche, después de la cena, otra comida en silencio, otra batalla de miradas. Isadora esperó hasta estar segura de que todos dormían. Entonces se puso una bata oscura y salió de su habitación con una vela. El pasillo estaba sumido en sombras. Solo se escuchaba el tic-tac distante de un reloj y el murmullo constante del mar. Caminó hasta el ala oeste. La puerta seguía cerrada, pero Isadora había observado bien durante el día. La ventana era lo suficientemente grande como para pasar. Con cuidado trepó al marco. El viento nocturno la golpeó con fuerza, casi apagando la vela. Por un momento estuvo en equilibrio precario sobre el vacío del segundo piso. Entonces saltó hacia adentro. Aterrizó en la alfombra polvorienta de la habitación prohibida. El silencio aquí era diferente, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Levantó la vela. La habitación era exactamente como la había imaginado, un estudio personal. Había estantes llenos de libros, un escritorio con papeles amarillentos, el piano cubierto, y en la pared del fondo, el retrato de Beatriz en el acantilado. Isadora se acercó al escritorio. Sobre él había un cuaderno de cuero gastado. Lo abrió con manos temblorosas. Era un diario. La letra era femenina, delicada. Leyó la primera entrada. 15 de marzo de 1761. Hoy me casé con Elías de Valdemonte. No lo amo. Él no me ama, pero ambos necesitábamos este matrimonio. Él para limpiar su nombre. Yo para escapar de mi padre. Supongo que dos almas rotas pueden coexistir sin destruirse. ¿O no? Isadora sintió un nudo en el estómago. Las palabras resonaban demasiado cerca de su propia situación. Pasó las páginas rápidamente. Las entradas se volvían más sombrías con el tiempo. Elías nunca está en casa. Solo me habla cuando es necesario. A veces me pregunto si recuerda que existo. Hoy lo escuché mencionar un nombre. Luarca. Su rostro se endureció. Hay miedo en él. No sé de qué, pero lo hay. El mar me llama todas las noches. Su voz es más amable que cualquier palabra en esta casa. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. Ya no puedo seguir así. Elías guarda secretos que envenenan todo, y yo guardo secretos que me están matando. Si mañana amanezco será un milagro. Si no, que el mar me perdone por lo que no pude ser. Isadora cerró el diario con manos temblorosas. Lágrimas quemaban sus ojos. Beatriz no había sido asesinada. Se había rendido, y de alguna forma retorcida,
Isadora entendía por qué. ¿Encontraste lo que buscabas? Isadora dio un salto. La vela casi se le cae de las manos. Elías estaba en el umbral de la ventana por la que ella había entrado. No parecía furioso. Solo, cansado. Yo lo siento, balbuceó ella. No lo sientes, replicó él con voz plana. Viniste porque necesitabas respuestas, y ahora las tienes. Entró a la habitación con pasos lentos. Tomó el diario de las manos de Isadora y lo sostuvo como si pesara toneladas. ¿Leíste todo? Suficiente. Elías asintió. Entonces sabes que no soy el hombre que crees. No sé quién eres, admitió Isadora, pero empiezo a sospechar que tampoco eres el monstruo que imaginé. Él la miró con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Los monstruos rara vez lo parecen, Isadora. Por eso son peligrosos. ¿Tú eres peligroso? Para ti, probablemente sí. Hubo un silencio cargado. ¿La amabas? Preguntó Isadora nuevamente, esta vez sin acusación en la voz. Elías suspiró profundamente. Intenté amarla, pero ella estaba enamorada del mar, y el mar siempre gana. ¿Por qué se casó contigo si no te amaba? Por la misma razón que tú, supongo, respondió él con una sonrisa amarga. Necesitaba escapar de algo peor. Isadora sintió que algo dentro de ella se agrietaba. La certeza absoluta de su odio estaba empezando a tambalearse. ¿Y Luarca?, preguntó. Ella mencionó ese nombre en el diario. Elías se tensó visiblemente. Es un nombre que no deberías pronunciar. ¿Por qué? Porque el marqués de Luarca es el verdadero monstruo en esta historia, dijo con voz sombría. Y si sabe que estás aquí, si sabe que te has convertido en mi esposa, te usará contra mí. ¿Usarme cómo? Elías la miró a los ojos. Y por primera vez Isadora vio miedo real en ellos. Como usó a Beatriz, como arruinó a tu padre, como ha destruido todo lo que he intentado construir. Isadora dio un paso atrás, procesando la información. Entonces, ¿tú no arruinaste a mi padre? Firmé los documentos, admitió Elías. Pero no fui yo quien los orquestó. Fui chantajeado, Isadora. Luarca tenía información sobre mis negocios en La Habana, información que habría llevado a mi familia a la horca por traición a la corona. Me obligó a elegir, tu padre o mi linaje. Y elegiste salvarte, susurró ella, con lágrimas quemando sus ojos. Sí, respondió él sin bajar la mirada. Y desde entonces cada día me arrepiento. Pero no puedo deshacer el pasado. Isadora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo, su odio, su venganza, su certeza, se estaba desmoronando. ¿Por qué te casaste conmigo entonces?, preguntó con voz quebrada. Elías se acercó despacio, extendió una mano y rozó su mejilla con los dedos. El gesto era tan suave que Isadora sintió que su corazón se detenía. Porque pensé que era la única forma de protegerte, susurró él. De mantener a Luarca lejos de ti. De pagar aunque sea una fracción de mi deuda con tu familia. No necesito tu protección, dijo ella, apartándose. Lo sé, pero la tienes de todas formas. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Solo la vela iluminaba sus rostros, creando sombras danzantes en las paredes. Sigo sin confiar en ti, dijo Isadora. No te lo pido, respondió Elías. Solo te pido que no me odies más de lo necesario. Dio media vuelta y comenzó a salir. En el umbral se detuvo. Isadora, no vuelvas a esta habitación. Los fantasmas no perdonan a los vivos que los molestan. Se marchó por donde había venido, desapareciendo en las sombras del pasillo. Isadora se quedó sola, con el diario de Beatriz en sus manos y el corazón hecho pedazos. Esa noche, antes de dormir, escribió en su propio diario: «Vine a esta casa buscando venganza, pero encontré algo mucho más peligroso. Dudas. ¿Y si el hombre que odio no es quien creo? ¿Y si la verdadera maldad tiene otro nombre? Y lo peor de todo, ¿qué hago si comienzo a sentir algo por él que no sea odio?» Fuera, el mar rugía como siempre. Pero esta vez, Isadora creyó escuchar otra cosa en sus olas, una advertencia. Los días siguientes transcurrieron en una tensión extraña. Elías e Isadora se cruzaban en los pasillos, compartían comidas en silencio, intercambiaban miradas cargadas de cosas no dichas. Pero no volvieron a hablar de aquella noche en el ala oeste. La rutina de la casa continuaba. Elías partía al puerto cada mañana, regresaba al mediodía cubierto de olor a mar y especias, se encerraba en su estudio hasta tarde. Isadora exploraba los jardines, leía en la biblioteca, observaba el océano desde su ventana.
Pero algo había cambiado. Ya no lo miraba con puro odio, y eso la aterraba. Una mañana, mientras desayunaba sola, Lucía entró con rostro pálido. «Mi señora, ha llegado una carta». «¿De quién?» «No lo sé. La dejaron en la puerta sin remitente». Isadora tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era caro. El sello de lacre estaba estampado con un escudo que no reconocía. Un lobo sobre 3 espadas cruzadas. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola línea escrita con caligrafía elegante. «El mar no se queda con todos los secretos. Algunos flotan de regreso». Un amigo de la verdad, Isadora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién trajo esto?» «Un muchacho del puerto, mi señora. Dijo que un hombre con capa oscura le pagó para entregarlo». Isadora dobló la carta rápidamente. «No le digas nada de esto al señor Valdemonte». «Pero mi señora...» «Nada a Lucía. Es importante». La doncella asintió nerviosamente y salió. Isadora miró la carta una vez más. El escudo del lobo. ¿Era el emblema de Luarca? Necesitaba respuestas. Y solo conocía a una persona fuera de esta casa que podía dárselas. Esa tarde, sin decirle nada a nadie, Isadora tomó una capa y salió hacia el pueblo. San Telmo de los Vientos era un puerto pequeño pero bullicioso. Los pescadores reparaban redes. Las mujeres vendían pescado fresco en la plaza. Los niños corrían entre los puestos. Isadora caminaba con la capucha puesta, intentando no llamar la atención. Sabía que Mateo Orduña frecuentaba una taberna llamada El Ancla Rota. Era su punto de encuentro habitual cuando venía del puerto de Cádiz. Entró con precaución. El lugar estaba oscuro. Olía a vino agrio y tabaco. Los hombres que bebían en las mesas la miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. En el rincón del fondo, como esperaba, estaba Mateo. Era un hombre de 30 años, cabello oscuro, ojos vivaces, ropa de marinero pero porte de caballero. Cuando la vio, su rostro se iluminó. «¿Isadora?» Se puso de pie de inmediato. «No esperaba. Necesito hablar contigo», interrumpió ella, sentándose frente a él. Mateo miró a su alrededor nerviosamente. «¿Aquí? ¿No es peligroso que te vean?» «Más peligroso es no saber qué está pasando». Sacó la carta y se la mostró. «¿Esto lo enviaste tú?» Mateo leyó la nota y negó con la cabeza. «No, pero reconozco el sello. Es el del Marqués de Luarca». «¿Por qué me enviaría esto?» «Porque sabe quién eres», respondió Mateo gravemente. «Y porque quiere algo de Valdemonte. Elías me dijo que Luarca fue quien realmente arruinó a mi padre. Es cierto. Luarca controla la mitad de los negocios de la costa. Usa chantajes, amenazas, violencia. Valdemonte fue solo una de sus víctimas. Entonces, ¿por qué me casé con él?» Mateo la miró con algo parecido a la tristeza. «Porque tu tía Aurelia no sabía la verdad. O quizás sí la sabía y pensó que casarte con Valdemonte era la forma más rápida de restaurar el nombre Montelimar». Isadora sintió un nudo en el estómago. «¿Y ahora qué hago?» «Sal de esa casa», dijo Mateo con urgencia, tomando su mano. «Ven conmigo. Tengo contactos en Lisboa. Podemos empezar de nuevo». Isadora miró sus manos entrelazadas. Mateo siempre la había amado en silencio. Siempre había estado ahí. Pero cuando intentó imaginar una vida con él, solo veía el rostro de Elías. Retiró su mano suavemente. «No puedo». «¿Por qué?» «¿Por Valdemonte?» Había incredulidad en su voz. «Isadora, él arruinó a tu padre». «Lo sé, pero también sé que hay más en esta historia, y necesito descubrir qué es». Mateo cerró los ojos frustrado. «Te vas a enamorar de él, ¿verdad?» «No», mintió ella. «Mentira», replicó Mateo con una sonrisa triste. «Siempre fuiste terrible mintiendo». Se puso de pie y sacó del abrigo un sobre grueso. «Toma, son los documentos que conseguí sobre la caída de los Montelimar. Todo está ahí, las cartas de chantaje de Luarca, las presiones a Valdemonte, las amenazas a tu padre». Isadora tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué me das esto?» «Porque aunque ya no quieras vengarte, mereces conocer la verdad completa». Se inclinó y besó su frente con ternura. «Cuídate, Isadora. Ese hombre puede que no sea tu enemigo, pero eso no significa que te salve». Salió de la taberna sin mirar atrás. Isadora se quedó quieta, sosteniendo los documentos que podrían cambiar todo. De regreso a la casa Valdemonte, Isadora se encerró en su habitación y abrió el sobre. Dentro había docenas de cartas.
Las leyó una por una, con el corazón encogiéndose con cada palabra. Carta de Luarca a Elías de Valdemonte, 15 de abril de 1762. Tu silencio tiene un precio. Firma los documentos contra Montelimar o la corona sabrá de tus envíos ilegales desde Cuba. Carta de Luarca al padre de Isadora, 3 de mayo de 1762. Renúnciala a las escrituras o tu hija será desposada contra su voluntad con el primer noble que acepte tu deuda. Carta de Luarca a la corona, 18 de mayo de 1762. El conde de Montelimar ha estado involucrado en fraude comercial. Adjunto pruebas firmadas por Elías de Valdemonte. Todo encajaba. Luarca había movido los hilos desde las sombras. Había forzado a Elías a traicionar a su padre. Había usado esa traición para destruir a ambos. Y ahora Isadora llevaba el apellido Valdemonte, y eso la convertía en la próxima pieza del juego de Luarca. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Señora?» Era Lucía. «El señor pregunta por usted. Dice que hay visita». «¿Visita?» Isadora guardó rápidamente los documentos bajo el colchón. «Ya voy». Bajó al salón con el corazón latiendo fuerte. Elías estaba de pie junto a la chimenea, tenso como una cuerda a punto de romperse, y frente a él, sentado con elegancia arrogante en el sillón principal, había un hombre que Isadora nunca había visto. Era de mediana edad, vestido con lujo excesivo, cabello rubio peinado hacia atrás, ojos claros y fríos como hielo. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador. «Ah, la nueva señora de Valdemonte», dijo con voz suave, poniéndose de pie. «Es un honor conocerla al fin». Elías habló con voz tensa. «Isadora, él es el marqués de Luarca». El mundo pareció detenerse. Luarca se acercó con pasos lentos, tomó la mano de Isadora y la besó con cortesía exagerada. «Su padre era un buen hombre», dijo con falsa compasión. «Lamento mucho su pérdida». Isadora tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartar la mano bruscamente. «Gracias», logró decir con voz neutra. Luarca volvió a sentarse, cruzando las piernas con comodidad. «Vine a felicitarlos por el matrimonio y, por supuesto, a recordarle a mi querido amigo Elías que los viejos acuerdos siguen vigentes». «No tenemos acuerdos», dijo Elías con frialdad. «Oh, claro que los tenemos», replicó Luarca, sacando un cigarro. «A menos que quieras que la corona investigue esos incómodos envíos desde Cuba». Elías apretó los puños. Isadora podía sentir la rabia contenida en cada fibra de su cuerpo. «¿Qué quieres, Luarca?» El marqués sonrió ampliamente. «Nada que no puedas dar, querido Elías. Solo participación en tu próximo cargamento de especias, digamos, un 40%. Eso es extorsión. Le llamo negocios», corrigió Luarca con tono alegre. «Y si no aceptas, bueno, sería una pena que tu hermosa esposa se viera involucrada en un escándalo». Isadora sintió la sangre helarse. «Déjala fuera de esto», gruñó Elías. «Oh, pero ella ya está dentro», dijo Luarca, mirando a Isadora con ojos calculadores. «Desde el momento en que tomó tu apellido, se convirtió en garantía». Se puso de pie, apagó el cigarro en un cenicero de plata y caminó hacia la puerta. «Tienes una semana, Valdemonte. 40% o la corona recibe una carta muy interesante». Se volvió hacia Isadora. «Fue un placer, Moniseise, señora. Espero que disfrute de su nuevo hogar, mientras dure». Salió, dejando un silencio pesado como lápida. Elías permaneció inmóvil, mirando el fuego. Sus manos temblaban. «Isadora», comenzó con voz ronca. «No», lo interrumpió ella. «No digas nada. Tengo que... No». Se acercó a él y, sin pensarlo, tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame bien, Elías de Valdemonte. No voy a permitir que ese hombre nos destruya». «No hay nos», dijo él con amargura. «Solo hay un hombre arruinado que arrastró a una mujer inocente a su infierno». «Entonces enciende el fuego», susurró ella. «Porque si vamos a arder, que sea juntos». Elías la miró con incredulidad, con esperanza, con algo que se parecía peligrosamente al amor. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me ayudarías después de todo lo que te hice?» «Porque descubrí algo peor que odiarte», confesó Isadora con lágrimas en los ojos. «Descubrí que no puedo». Y entonces, sin saber quién dio el primer paso, sus labios se encontraron. No fue un beso tierno. Fue desesperación, furia, miedo y deseo mezclados en una explosión que los dejó sin aliento. Elías la atrajo hacia él con fuerza, como si temiera que desapareciera. Isadora se aferró a su camisa como si fuera lo único real en un mundo de mentiras.
Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto es una locura», murmuró Elías. «Lo sé», respondió Isadora, «pero ya no me importa. Luarca es peligroso. Entonces seremos más peligrosos que él». Elías sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa real, no irónica ni amarga. «¿Sabes usar un arma?» «No». «Entonces vas a aprender». Esa noche, Isadora escribió en su diario: «Vine aquí buscando venganza contra un hombre y terminé encontrando un enemigo en común. Ya no sé si lo que siento es amor, pero sé que estoy dispuesta a luchar por él. Y eso no quizás sea aún más peligroso». En su estudio, Elías contemplaba el mar bajo la luna. Por primera vez en años no sentía que se ahogaba. Y todo gracias a la mujer que había entrado en su vida jurando destruirlo. El destino, pensó, tenía un sentido del humor retorcido, pero ya no le importaba. Si Luarca quería guerra, tendría guerra. Y esta vez Elías no pelearía solo. Los días que siguieron fueron de preparación sigilosa. Durante el día, Isadora y Elías mantenían las apariencias, comidas formales, conversaciones educadas, vidas separadas. Pero por las noches, cuando la casa dormía, se reunían en el estudio de Elías y planeaban. «Luarca no puede ganar si no tiene pruebas», decía Elías, extendiendo mapas y documentos sobre la mesa. «Todo lo que tiene son copias de manifiestos de carga. Los originales siguen en Cuba». «Entonces necesitamos que alguien los destruya antes de que lleguen a manos de la corona», respondió Isadora, estudiando los papeles con concentración. Elías la miraba con una mezcla de asombro y admiración. Esta mujer que había entrado a su casa como enemiga ahora se había convertido en su aliada más feroz. «Tengo contactos en La Habana», dijo, «pero enviar un mensaje tomará semanas, y Luarca nos dio solo una. Entonces tenemos que ganar tiempo». «¿Cómo?», Isadora sonrió con astucia. «Dándole exactamente lo que quiere, o haciendo que crea que lo tiene». Elías arqueó una ceja. «¿Propones engañarlo?» «Propongo darle documentos falsos, contratos que parezcan reales pero que no resistan una investigación profunda. Para cuando descubra el engaño, tus contactos en Cuba habrán destruido los originales». Elías se recostó en su silla, impresionado. «Eres más astuta de lo que pareces, sí, señora de Valdemonte». «Aprendí de la mejor», replicó ella con una sonrisa. «Mi padre siempre decía, si no puedes ganar con fuerza, gana con inteligencia. Tu padre era un hombre sabio». «Lo era», dijo Isadora con tristeza en la voz. «Y ojalá hubiera tenido una aliada como tú cuando Luarca fue tras él». Elías extendió la mano sobre la mesa. Isadora la tomó sin dudarlo. «Vamos a vengar a tu padre», prometió él, «pero no como tú planeaste al principio, no destruyéndome a mí, sino destruyendo al verdadero culpable». «Juntos», confirmó ella. «Juntos». 3 días después, Elías envió un mensaje a Luarca aceptando sus términos. Le pedía una reunión para firmar los nuevos contratos. Luarca, confiado en su victoria, aceptó de inmediato. La reunión se llevaría a cabo en la casa Valdemonte. Elías insistió: territorio neutral, sin guardias armados, solo caballeros de palabra. Luarca aceptó. Demasiado fácil. «No confía en sus propias condiciones», observó Isadora mientras ayudaba a Elías a preparar los documentos falsos. «Va a traer hombres de todas formas». «Lo sé», respondió Elías con calma. «Por eso tengo los míos escondidos en los establos». Isadora sonrió. Estaban aprendiendo a pensar como un solo organismo. La noche antes de la reunión, Isadora no pudo dormir. Se puso una bata y salió al balcón de su habitación. El mar rugía oscuro bajo la luna creciente. Escuchó pasos detrás de ella. Elías apareció en la penumbra, también incapaz de dormir. «¿Nerviosa?», preguntó. «Aterrada», admitió ella con honestidad. Elías se acercó y se paró a su lado, mirando el océano. «Si algo sale mal mañana...». «Nada saldrá mal», lo interrumpió Isadora. «Pero si sale mal», insistió él, «quiero que corras, que no mires atrás, que te vayas con Mateo y empieces una nueva vida». Isadora se volvió hacia él furiosa. «¿Crees que después de todo esto voy a abandonarte?» «No quiero que termines como Beatriz», dijo Elías con voz quebrada. «Atrapada, destruida». «Beatriz se destruyó sola», replicó Isadora con firmeza. «Yo no voy a hacer lo mismo, y tampoco voy a perderte». Elías la miró a los ojos. Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Bajó la guardia completamente. «Te amo, Isadora», confesó. «Sé que no tengo derecho. Sé que llegaste aquí odiándome. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto».
Isadora sintió que el corazón se le detenía. Elías, no tienes que corresponderme, continuó él. Solo necesitaba que lo supieras, antes de que sea demasiado tarde. Isadora tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Eres un idiota, susurró con lágrimas en los ojos. Un idiota noble, complicado, imposible. Y yo también te amo. Y lo besó. Esta vez no fue desesperación, fue promesa. Fue el sello de un pacto que el destino había escrito en las olas, en la tormenta, en cada paso que los había llevado hasta ese momento. Cuando se separaron, Elías apoyó su frente contra la de ella. Mañana terminamos esto, murmuró. Mañana, confirmó Isadora. Y después, vivimos. Pasaron el resto de la noche en el balcón, abrazados, viendo amanecer juntos por primera vez. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que podría ser la última vez. El día llegó gris y cargado de presagios. Luarca arribó a media tarde con una carroza elegante y, como Isadora había predicho, 4 hombres armados que se quedaron afuera, custodiando. Elías lo recibió en el salón principal con cortesía fría. Isadora estaba presente, sentada junto a la ventana como mera espectadora, tal como se esperaba de una esposa en reuniones de negocios. Pero bajo la mesa, sus manos sostenían una pequeña pistola que Elías le había enseñado a usar. Mi querido Valdemonte, comenzó Luarca con falsa camaradería, sentándose cómodamente. Me alegra que hayas entrado en razón. No tuve opción, respondió Elías con tono neutro, empujando los documentos falsos sobre la mesa. Aquí están los contratos. 40% de participación en todos los envíos futuros. Luarca tomó los papeles y comenzó a revisarlos con ojo experto. Pasaron varios minutos tensos. Finalmente sonrió. Todo parece estar en orden. Lo está, mintió Elías. Luarca sacó una pluma y firmó con flourish exagerado. Luego empujó los papeles de vuelta. Tu turno. Elías tomó la pluma. Isadora contuvo la respiración, pero justo cuando la punta tocaba el papel, Luarca habló. Ah, casi lo olvido. También necesito que tu encantadora esposa firme. Elías se congeló. Eso no estaba en el acuerdo. Lo está ahora, replicó Luarca con una sonrisa de tiburón. Si vamos a ser socios, necesito garantías. Y la señora de Valdemonte, como tu heredera legal, es la mejor garantía. Elías apretó la mandíbula. Ni lo sueñes. Oh, pero insisto, dijo Luarca, y algo en su tono cambió. De hecho, insisto mucho. Hizo un gesto sutil con la mano. La puerta del salón se abrió bruscamente. Los 4 hombres armados entraron, con pistolas desenfundadas. Verás, continuó Luarca con calma, poniéndose de pie. Nunca tuve intención de hacer un trato contigo, Valdemonte. Vine a tomar lo que por derecho me corresponde. No tienes derecho a nada, gruñó Elías. Tengo el derecho que dan las armas, replicó Luarca. Y la información, porque resulta que sé algo muy interesante. Esos documentos que acabas de darme son falsos. El corazón de Isadora se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Luarca rió al ver sus expresiones. ¿Creíste que no tenía espías en tu propia casa, Valdemonte? Tu querido mayordomo ha estado en mi nómina desde hace meses. Elías palideció. El mayordomo, en quien confiaba ciegamente. Así que aquí está mi nueva propuesta, dijo Luarca, acercándose peligrosamente. Me das los documentos reales, transfieres todas tus propiedades a mi nombre, y quizás deje vivir a tu esposa. Vete al infierno, escupió Elías. Luarca hizo otro gesto. Uno de los hombres golpeó a Elías en la cabeza con la culata de la pistola. Cayó de rodillas con un gemido. ¡Elías! Isadora se levantó de un salto. «Quieta, señora», advirtió Luarca, apuntándole con su propia arma. «O lo siguiente que caiga no será él al suelo, sino usted». Isadora se quedó paralizada, con la pistola escondida bajo su vestido inaccesible sin delatar su presencia. Luarca se inclinó sobre Elías caído. «Tienes 2 opciones, Valdemonte. Firmas ahora mismo la transferencia de bienes o empiezo a lastimar a tu amada esposa. Y créeme, tengo mucha experiencia haciendo que la gente hable a través del dolor ajeno». Elías levantó la mirada. Sangre corría por su sien. «No la toques. Entonces firma». Hubo un momento de silencio absoluto. Isadora vio la derrota en los ojos de Elías. Iba a ceder. Iba a sacrificarse por salvarla. No podía permitirlo. En un movimiento fluido, tal como Elías le había enseñado, sacó la pistola de entre los pliegues de su vestido y disparó. La bala impactó en el hombro de Luarca.
El marqués gritó, tambaleándose hacia atrás. Sus hombres reaccionaron de inmediato, apuntando hacia Isadora. Pero en ese segundo de caos, Elías se movió. Con velocidad sorprendente para un hombre herido, sacó el cuchillo que llevaba escondido en la bota y lo clavó en el muslo del guardia más cercano. El hombre cayó aullando. «¡Ahora!», gritó Elías. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Los hombres de Elías, escondidos en los establos, irrumpieron armados. Comenzó un caos de disparos, gritos y peleas cuerpo a cuerpo. Isadora corrió hacia Elías, ayudándolo a ponerse de pie. «¿Puedes moverte?». «Sí», gruñó el Palezoas, presionando su cabeza sangrante. «Tenemos que salir de aquí». Pero Luark, a pesar de su herida, no estaba terminado. Con una mano sosteniendo su hombro ensangrentado y la otra empuñando su pistola, apuntó directamente a Isadora. «Si no puedo tenerte, Valdemonte, entonces te la quito», siseó, y disparó. Elías se lanzó frente a Isadora. La bala lo alcanzó en el costado. «¡Elías!». El grito de Isadora atravesó el caos. Él cayó contra ella, pesado, con sangre brotando de la herida. Isadora lo sostuvo, bajándolo al suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba presionar la herida. «No, no, no. Elías, quédate conmigo». Él sonrió débilmente con sangre en los labios. «Valió la pena», murmuró. «Calla, idiota. No te atrevas a morir», sollozaba ella, con lágrimas cayendo sobre su rostro. En medio del caos, Luarca intentaba escapar, arrastrándose hacia la puerta. Pero Isadora lo vio, y algo en ella se rompió. Tomó la pistola caída, se puso de pie con movimientos mecánicos y caminó hacia él. Luarca la vio acercarse con ojos llenos de miedo. «Espera, podemos negociar». «Ya no», susurró Isadora, y disparó. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la pistola solo hizo clic. Luarca cayó muerto en el umbral de la puerta que intentaba cruzar. El silencio cayó sobre el salón. Los hombres de Luarca estaban reducidos o muertos. La batalla había terminado. Isadora dejó caer el arma y corrió de vuelta a Elías. «Resiste», suplicaba. «Por favor, resiste». Lucía y Marta llegaron corriendo con paños y agua. «Hay que llevarlo a la cama», dijo Marta con voz temblorosa. «Ya mandé llamar al médico». Entre todas lograron subir a Elías a su habitación. El médico del pueblo llegó en menos de 1 hora, pero cada minuto fue una eternidad para Isadora. La operación duró 3 horas. Cuando el médico salió, su rostro era grave. La bala atravesó limpio. No tocó órganos vitales, pero perdió mucha sangre. Los próximos días serán críticos. «¿Vivirá?», preguntó Isadora con voz quebrada. «Si su cuerpo es fuerte, sí, pero necesita reposo absoluto y vigilancia constante». Isadora asintió. «No me moveré de su lado». Y no lo hizo. Durante 4 días y 4 noches, Isadora permaneció junto a la cama de Elías. Le cambiaba las vendas, le daba agua cuando la fiebre lo consumía, le hablaba aunque él no respondiera. «No puedes morir», le decía una y otra vez. «No después de todo. No ahora que finalmente somos libres». En el 4.º día, cuando el sol comenzaba a salir, Elías abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Isadora, pálido de agotamiento pero hermoso bajo la luz del amanecer. «Sigues aquí», murmuró con voz ronca. Isadora lloró de alivio, tomando su mano entre las suyas. «Te dije que no te dejaría». Elías sonrió débilmente. «Eres terca. Y tú eres un idiota por ponerte frente a una bala». «Volvería a hacerlo», dijo él seriamente. «Lo sé», susurró Isadora besando sus nudillos. «Por eso te amo». Elías cerró los ojos, pero esta vez no de dolor, sino de paz. «¿Luarca?». «Muerto». «¿Sus hombres?». «Huyeron». «Tus hombres los persiguieron. Ya no son amenaza». Entonces, respiró profundo. «Terminó». «Terminó», confirmó ella. Permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas, escuchando el mar rugir afuera. Por primera vez en años, el rugido no sonaba amenazante, sonaba a libertad. 6 meses después, los jardines de la casa Valdemonte habían vuelto a la vida. Las rosas florecían en tonos rojos y blancos, los caminos de grava estaban limpios, la fuente central, finalmente reparada, cantaba con agua cristalina. Isadora caminaba entre las flores con un vestido color crema, el cabello suelto al viento.
Ya no parecía la mujer pálida y llena de odio que había llegado a esta casa. Ahora brillaba con algo parecido a la felicidad. Elías la esperaba en el cenador, leyendo correspondencia. La herida había sanado bien, aunque aún llevaba una ligera cojera cuando llovía. Había sobrevivido. Ambos habían sobrevivido. Carta de Cuba, anunció él cuando Isadora se acercó. Los documentos originales fueron destruidos. Oficialmente nunca existieron. ¿Y la corona? Investigó a Luarca post-mortem. Descubrieron que prácticamente todo lo que tenía era producto de extorsión y chantaje. Su estado ha sido confiscado. Su nombre, borrado de los registros nobiliarios. Isadora se sentó junto a él, recostando la cabeza en su hombro. Entonces realmente terminó. Realmente terminó. Hubo un silencio cómodo. Solo el sonido del mar a lo lejos y el canto de los pájaros. ¿Extrañas tu antigua vida?, preguntó Elías de pronto. Isadora lo pensó un momento. Extraño a mi padre. Extraño la inocencia de no conocer la traición, pero no extraño a la persona que era antes de llegar aquí. ¿Quién eras? Una mujer llena de odio que creía que la venganza traería paz. ¿Y ahora? Isadora sonrió. Ahora soy una mujer que sabe que el perdón es más difícil que la venganza, pero mucho más liberador. Elías la besó suavemente. Te amo, Isadora de Valdemonte, y yo a ti, mi imposible esposo. Se pusieron de pie y caminaron hacia el acantilado, el mismo lugar donde Beatriz había encontrado su final. Pero esta vez no había tragedia en el aire, solo sal, viento y esperanza. Isadora llevaba en las manos una caja pequeña. Dentro, el diario de Beatriz y el anillo que ella usó en sus últimos días. ¿Lista?, preguntó Elías. Lista. Juntos lanzaron la caja al mar. La vieron caer, girar en el aire y finalmente desaparecer entre las olas. Descansa en paz, Beatriz, susurró Isadora. Tu historia terminó, pero la nuestra apenas comienza. Elías la abrazó por la cintura, ambos mirando el horizonte infinito. ¿Sabes?, dijo él. Una vez creí que el mar se lo llevaba todo, y ahora creo que a veces también nos trae exactamente lo que necesitamos. Isadora sonrió cerrando los ojos contra el pecho de su esposo. Tenía razón, había venido a esta casa buscando venganza, y había encontrado redención. Había llegado odiando al hombre que arruinó a su padre, y había terminado amando al hombre que le enseñó que el perdón es la mayor de las victorias. El mar rugió una última vez como dando su bendición, y en la casa Valdemonte, donde tantos fantasmas habían habitado, finalmente había espacio para la vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjala navegar un poco más lejos. Dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en más relatos donde el amor, el tiempo y el destino se entrelazan. Porque a veces, escuchar una historia también es una forma de sanar la propia. ¿Cuál es tu parte favorita de esta historia? ¿Cuándo supiste que Isadora se estaba enamorando de Elías? Cuéntame en los comentarios.